Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad. Bueno, mis amigos televidentes del Perú y del mundo, ya nos encontramos con nuestro invitado de la tarde, el coronel Wilson Barrantes Mendoza. Él es especialista en seguridad ciudadana, analista político internacional, con quien vamos a hablar pues temas de coyuntura nacional, temas sobre la inseguridad ciudadana en el Perú. Estamos prácticamente a 30 días de la Navidad, de fiesta fin de año, y sin embargo pues nuestras autoridades no tienen el plan de seguridad ciudadana para todos los peruanos. No tienen estrategias, no tienen planes, no les interesa la seguridad ciudadana de los peruanos, más están preocupados pues dónde van a pasar el fin de año, en Punta Sal, otros se van del país, y sin embargo pues nosotros los peruanos a diario sufrimos la inseguridad en las calles, en nuestros domicilios, en el centro de trabajo, ahora también en los colegios, en las universidades. La verdad que el Congreso tampoco hace nada, más se dedican a pelear entre partidos políticos, y la verdad que si esto continúa así, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Y estamos con el general Wilson Barrantes Mendoza. General, buenas tardes, bienvenido al programa Hablemos de Seguridad, una vez más. Buenas tardes, Armando, como siempre un gusto estar en esta emisora y por supuesto compartir los puntos de vista sobre la inseguridad ciudadana. Y de igual manera aprovechando para enviar un saludo también a todos los televidentes y radio oyentes que nos están mirando y siguiendo por internet. Y estamos acá listos para discutir y hacer algunas propuestas en el tema de la seguridad ciudadana. General, ya prácticamente estamos a un mes de las fiestas navideñas y sin embargo pues las autoridades poco o nada están haciendo para contrarrestar la delincuencia. Y eso a nosotros nos preocupa. Usted como analista político, ¿cómo ve que ahora vamos a pasar las fiestas navideñas, fiestas de fin de año? ¿En qué va a terminar esto, general? Bueno, miren, nosotros hemos hecho a lo largo de varias entrevistas una serie de propuestas y lamentablemente no han sido tomadas en cuenta. Y lo que avisoramos en este próximo 30 días o el mes de diciembre, enero, va a ser un fin de año muy crítico porque los niveles de inseguridad se han incrementado, los niveles de riesgo se han incrementado, hemos inundado la pantalla y los medios de comunicación estos días con una serie de acciones delincuenciales que nos ha sorprendido a todos los peruanos, nos sigue sorprendiendo aún más, gente ya inclusive vestida con la misma modalidad de la llamada policía terna o el escuadrón terna o el escuadrón X, con los cuales ya la gente está yendo a asaltar bajo la modalidad. Entonces nos estábamos dando cuenta que todos estos anuncios que se hacen con la finalidad de dar el clima de confianza a la población no son más que simplemente fuegos artificiales, porque los niveles de inseguridad cada vez se han disparado más y los niveles de riesgo también se han incrementado con consecuencia grave de pérdida de la vida, inclusive hasta de policías. Hemos visto 2 asesinatos seguidos de miembros de la Fuerza del Orden y estamos aquí en este momento porque no se está haciendo nada concreto, más allá del protagonismo que de una u otra manera le están exacerbando al ministro del Interior. Más allá de eso no hemos visto nada concreto en tema de la inseguridad ciudadana. General, esto preocupa y yo he conversado con varios vecinos de Lima que nos llaman a diario, dicen que están preocupados, no les han escuchado pues a sus alcaldes, por ejemplo, qué estrategias se están aplicando para contrarrestar la seguridad ciudadana, de parte del Congreso, de parte del presidente de la República. No ha dado una conferencia de prensa, un mensaje a la nación de que vamos a enfrentar frontalmente a la delincuencia, de que vamos a trabajar con todos los partidos políticos sin tintes políticos en este tema, en esta guerra contra la delincuencia. Un grupo de delincuentes no nos pueden ganar a más de aproximadamente 30 millones de peruanos, general, y eso a nosotros nos preocupa. Bueno, nosotros planteamos acá que se haga un llamado a que se conforme nuevamente el acuerdo nacional donde todos los partidos, agrupaciones políticas y en este momento discutamos de una vez por todas el tema más importante que está en este momento, digamos, golpeando a toda la ciudadanía, a los empresarios, a todas las instituciones, el tema de la inseguridad ciudadana, de una vez por todas ponerlos en agenda. Y también hemos hecho algunas propuestas que tampoco han sido tomadas en cuenta. Mire, hemos dicho claramente acá, y todos ya lo han reconocido así, que los efectivos que tenemos son insuficientes y que para poder doblarlos o poderlo tenerlos en la medida que siquiera básica, van a pasar por lo menos 5 a 10 años. O sea, ¿qué hay que hacer? También lo hemos dicho, tenemos a la mano elementos de seguridad
que pueden ser elementos auxiliares de la Policía Nacional, como son la empresa de seguridad privada, y hemos dicho que también podemos contar de una forma articulada con los serenazgos, dándole una suerte de protección jurídica para efectos de beneficios sociales y también para que puedan disponer de recursos que en este momento son necesarios, como son armas letales y no letales, de la manera que puedan enfrentar mejor al crimen organizado. Y tampoco se ha tomado en cuenta, porque en este caso, con lo que tenemos va a ser imposible, y lo saben los delincuentes, lo saben los policías, lo saben los expertos, lo saben los especialistas, lo sabemos todos. Pero ¿por qué no se hace? Por falta de voluntad política. Una vez más, venimos a decirle nuevamente que si no hacemos este tipo de cosas, de articular todo lo que tenemos a la mano, como es en este caso la seguridad privada, los serenazgos y la Policía Nacional articulada con su tema, esto no va a funcionar, aun cuando mandemos efectivos a realizar labores de inteligencia. ¿Y quién va a actuar como equipo de reacción inmediata si los efectivos no son los suficientes? Y más aún en Lima, y ahora que se viene el tema de fin de año, esto va a ser imposible. Entonces, por esa razón nosotros estamos muy preocupados, y a la vez no solamente lo hacemos en el plano académico, sino también lo estamos haciendo acá los alcaldes. Le estamos diciendo: señores, ustedes también tienen que actuar. No nos olvidemos que el gobierno incluye a los alcaldes distritales, alcaldes provinciales y a los gobiernos regionales. Ellos tienen que articular. Si el gobierno nacional se ata de manos y no le da la gana de hacer nada, porque en este momento el cargamontón político que existe en el gobierno por casos que los están de alguna manera lesionando, como es el caso Martín Belaúnde Locio, el caso Orellana, el caso López Meneses, que al gobierno parece que lo han arrinconado y lo tienen ahí, le siguen dando hasta ahorita, le van a noquear. Entonces, mientras esos están en ese problema, la inseguridad aumenta y el crimen organizado crece por todos lados, que rebasa todos los controles que pueda tener los pocos elementos de la seguridad que tiene el Estado. Entonces algo hay que hacer, y ese algo hay que hacer lo hemos planteado en estas muchas veces, lo hemos planteado en varias oportunidades. Y falta de voluntad política. Como le digo, nuestras autoridades están más preocupadas cómo van a pasar el fin de año, y el tema de la delincuencia juvenil, el sicariato juvenil, ahora ya se ve en provincia. Por ejemplo, Arequipa se ha vuelto tierra de nadie. Mire, Arequipa, como nosotros estamos mirando ahora, ha crecido enormemente. Su Producto Bruto Interno Regional ha sido incrementado enormemente para bien de los arequipeños, pero sabemos también que a medida que incrementa el crecimiento económico, también incrementa los niveles de inseguridad, porque ya hemos dicho, este país ha crecido desordenadamente y no estamos privilegiando la seguridad. La seguridad la dejamos ya que lo ve el Estado, y todos le echamos de la pelota al Estado, pero en países europeos o en otros países, inclusive latinoamericanos, lo que margina el empresario, un porcentaje va para la seguridad. Aquí el empresario, cuando se le exige seguridad, dice que me lo ponga el Estado, y no es cierto. Él dice: yo pago mis impuestos. No, en otros países, por ejemplo Alemania y Europa, un porcentaje se va exclusivamente como impuesto a la seguridad. Y entonces, con ese concepto de ese impuesto a la seguridad y ese concepto que invierte en su seguridad, digamos, seguridad empresarial, seguridad privada o cualquier otro elemento que tenga, pero va a proteger su seguridad, porque a la larga eso es así. Mire, cuando ponemos un centro comercial, ese centro comercial de los macro mercados que siempre se están poniendo a nivel Lima, estamos mirando que inmediatamente detrás, como lupanal, se juntan todos ahí y comienza a traer, digamos, la delincuencia, trae todo tipo de inseguridad. Entonces, ese tipo de inseguridad tiene pues la empresa también tiene que cuidarla y tiene que proteger no solamente a su instalación, ¿no? Tiene que proteger también y colaborar con el municipio para darle una mayor cobertura de seguridad a través de cámaras de vigilancia, etcétera. Hay mil formas de que ya eso le hemos dicho hasta el cansancio, pero también tiene mucho que hacer el empresariado acá. El empresariado también tiene que ponerse las pilas. A veces vemos que se junta la CONFIEP para analizar si el impuesto a la disminución del impuesto a la renta les va a favorecer o no. Entonces, así como analizan eso, también que analicen, y aquí es un mensaje para los empresarios, para la CONFIEP sobre todo, tienen que analizar que ellos tienen que marginar su propia seguridad, para su propia seguridad. Eso no lo han hecho. Efectivamente. En Europa lo hacen, en otros países como Estados Unidos y Brasil lo hacen. ¿Y por qué acá no lo hacen? Porque saben que los empresarios peruanos también son conchudos, y eso hay que decirlo con claridad para que no nos vayamos a pensar de que esto es así muy, muy bonito, muy lírico. No, señor, los empresarios peruanos, lamentablemente, ustedes que nos están escuchando, señores, también ustedes tienen que contribuir con la seguridad.
seguridad. No es que solamente me la pone el Estado, no es que solamente me la pone el gobierno nacional, no es que me la pone su gobierno regional, local o distrital. Señor, usted también tiene que poner su seguridad. Y la única forma de garantizar su seguridad es la seguridad privada. Tenemos una llamada al aire, coronel. Estamos en vivo, en directo con el coronel de la Policía Nacional del... Entonces, ¿qué llamada tenemos? Muy buenas tardes, bienvenido al programa de seguridad. ¿Cómo estás, Armando Jara? Muy buenas tardes. Te saluda Marco Antonio Reyes de Noticias al Día. Adelante, Marco Antonio, ¿cuál es su pregunta para el general? ¿Cómo estás, Armando? Primero felicitarte por el reconocimiento recibido de España por tu trabajo y tu labor de la seguridad ciudadana. Un fuerte abrazo desde acá para ti, Armando. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Ese es el trabajo de todos acá de Onda Digital Televisión, que gracias al buen trabajo, buena programación de este canal, pues hemos recibido el dicho reconocimiento desde Valencia, España. Mi consulta para el general Barrantes es la siguiente. General, un gusto saludarlo, siempre es un gusto poder platicar con usted. La pregunta es la siguiente, estamos hablando todos los días, a cada hora, a cada minuto en el Perú de la inseguridad ciudadana. Los asesinatos en nuestro país han aumentado en más del 50%. Tenemos un incompetente en el Ministerio del Interior, el señor Daniel Urresti, que todos los días sale a hacerse el matón con la prensa, a hacer pues sus demostraciones de picardía, de gente de pueblo, ¿no? Pero sin embargo, todos nos quejamos, todos salimos a hablar, y yo me pregunto, ¿cuál es la función de los congresistas con relación al mal trabajo del ministro del Interior? Se le llamó al Congreso de la República para, todo el mundo decía que lo iban a censurar, fue al Congreso de la República, a todos los congresistas, se burló de todos los congresistas, se rió de los congresistas, y sin embargo nunca se dio la censura o nunca se dio una llamada de atención al ministro del Interior. Esto quiere decir que en nuestra patria poco o nada, al gobierno y a los representantes del gobierno poco o nada le interesa la seguridad ciudadana en esa patria. Esa es mi consulta, general. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Mire, lo concreto aquí es que el tema de la seguridad ciudadana, como repito, así como nosotros llamamos la atención a los señores empresarios que se interesen por este concepto de seguridad, también le llamamos la atención al Congreso. El Congreso de la República, por ejemplo, piensa que el tema de la seguridad es problema exclusivamente de la Policía Nacional. Y entonces en ese dilema que tenemos nosotros en que todos nos tiramos la pelota, el Congreso se la pasa de cantor, y eso es lo que sucede en este momento en el país. El problema de seguridad ciudadana es un problema que le compete al Congreso, por supuesto que le compete. Estamos llamando la atención para ver que se reúna en el Acuerdo Nacional donde todos los partidos tienen su representación política para que su correlato sea el Congreso. El Congreso que tiene que dar normas. Mire, estamos mirando las cosas que en otros países suceden y las cosas que suceden en nuestro país. Niños que ya están participando en el tema de los robos, con aquella información que hemos recibido, por ejemplo, de Arequipa, que asaltan a un turista y los niños participan en este acto delincuencial. Entonces, ¿qué medidas el Congreso dicta para efectos de prevenir y también para efectos de ser disuasivo? En este caso no hay ninguna. Hay un proyecto de ley que hasta ahora no sale, que es el que dice que se va a penalizar los delitos a partir de los 16 años. Nosotros estamos mirando que todavía aún seguimos siendo generosos. Yo no entiendo por qué cuando los indicadores nos dicen que los jóvenes a partir de los 14, 15 años están delinquiendo aquí en este país. Y si queremos frenar esto, independientemente de las acciones preventivas que se tengan que tomar, tiene que haber un aspecto positivo, y el Congreso en este aspecto no está diseñando nada, absolutamente nada, porque lo único que ha programado es un proyecto de ley a partir de los 16 años. Ese es un aspecto. El otro aspecto, para ser enérgico contra quienes utilicen a los menores de edad, y en este aspecto, si bien es cierto, la ley es dura, pero no lo suficiente, porque aún así pareciera que esto no está teniendo ninguna finalidad, porque el argumento dicen que no hay cárceles. Señores, hace unos días se ha presentado un proyecto de ley que para mi punto de vista me parece extraordinario, que los mayores de 75 años deban pasar cumplir la condena con arresto domiciliario, pero como acá todo se politiza, ese tema ha pasado desapercibido. Por esa razón es que después dicen, no tenemos dónde llevarlos a los nuevos delincuentes, y ese es un problema que tienen que resolverlo el Congreso de la República y no politizarlo, porque la seguridad, señores, no tiene que ser politizada. La seguridad es un tema que tiene que corresponder a la realidad, y si la realidad nos está demandando esto, hay que hacerlo. Tenemos otro caso, por ejemplo, fíjese usted,
todos los aspectos que estamos viendo de la artimaña, argucias y leguleyadas que ha planteado este señor Orellana para, digamos, apropiarse de bienes, etcétera, que genera un clima de inseguridad, porque esas apropiaciones y los desalojos la ha hecho con grupos de poder organizados, delincuentes, etcétera, ha sacado gente y los ha votado. Bueno, no hay el Congreso ningún proyecto de ley que haya trabajado para frenar, por ejemplo, la doble titulación, para frenar la sacada de vueltas. No existe nada. Por ejemplo, el Estado le facilita que se nombren árbitros cuando en realidad no tiene por qué haber árbitros. Los árbitros que sean solamente los que se utilizan pues en el plano de los fenómenos deportivos o los eventos deportivos, pero no para efectos de valerse de las leguleyadas, en este caso para apropiarse gente. Y les cuento esto porque esto también genera su correlato en la inseguridad ciudadana. Y por esa razón el amigo que nos ha solicitado que debe hacer el Congreso, esto justamente, el Congreso tiene que trabajar radicalizar las medidas. Y el otro aspecto que hemos dicho, sacar el proyecto de ley para que estas fuerzas que están a la mano, disponibles, como son la seguridad privada y los serenazgos, sean fuerzas auxiliares, pues. No podemos aquí en nuestro país, por ser un Estado unitario descentralista, crear una policía local, no lo podemos hacer. Quizás si cambiamos de modelo federal, que eso es lo que propugnamos nosotros, pero ahí, como está, estas fuerzas auxiliares de la Policía Nacional tienen que trabajar. El control del tránsito debería ya estar a cargo de este serenazgo en Lima. Y dejar toda esta Policía Nacional que vaya disponible para la inseguridad ciudadana, que es lo que nos falta. Tenemos nosotros, por ejemplo, la seguridad privada debe ser una fuerza auxiliar para participar en este tema, pero el Estado tiene que invertir, claro que tiene que invertir, porque ya le hemos dicho, si queremos seguridad nos tiene que costar. Abajo el cholo barato, señores, ese que cobra un sol, toca el pito, ya no, eso no funciona acá. Acá la seguridad es profesional, y la seguridad profesional está basada en una estructura jurídica que tenemos que sacar para efectos de beneficios sociales y para darle también al hombre que participa en este tipo todo el marco legal para que esté protegido. Y por supuesto con este tipo de medidas, y hay un aspecto muy importante, privatizar las cárceles, porque no tenemos espacios ya el Estado, y si privatizamos las cárceles, esto va a ser un aspecto interesantísimo que también recomendamos que el Estado de una vez empiece con este tema de privatización de las cárceles, porque nos va a generar un aspecto positivo en la inseguridad, cosa que se queda en este momento reducido el tema, ¿no? General, tenemos una llamada, estamos ya comunicados mediante el hilo telefónico con el coronel en retiro, Jorge Padilla Juárez. Él es secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana en Arequipa. Coronel, muy buenas tardes, bienvenido al programa Hablemos de Seguridad. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Armando Jara. Coronel, nos encontramos con el general Wilson Barrantes Mendoza, hablando del tema pues de la inseguridad ciudadana en el Perú, que cada día aumenta la inseguridad ciudadana. Estamos a 30 días de las fiestas de fin de año, de las Navidades, y sin embargo nuestras autoridades poco o nada están haciendo para contrarrestar. ¿Cuál es su opinión como también especialista? Usted conoce mucho sobre este tema. Bueno, al respecto tengo que hablar lo que ocurre aquí en la región Arequipa, porque es donde yo estoy prestando mis servicios como secretario técnico. Y yo debo manifestar acá que en Arequipa existe el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el cual pues nos reunimos continuamente y evaluamos cómo avanza la seguridad acá, ¿no? El tema aquí es de que nosotros hemos logrado reducir el índice de delitos contra el patrimonio en un 2 a 3% durante el año, pero y dentro de este tema los robos simples y agravados en un 30 a 35%. Lo que aún nosotros no podemos reducir y lo estamos controlando es el hurto simple y el hurto agravado, ¿no? En ese tema existe aquí sí una coordinación con las autoridades de la Policía Nacional y los diferentes comités provinciales y distritales para enfrentar a la delincuencia en una misma trinchera. Efectivamente, coronel, pero también nos llegan a diario a la mesa central la noticia que en Arequipa ha aumentado la delincuencia juvenil, que hace pocos días asaltaron a un turista, 6 menores de edad, dentro de los cuales un menor de 8 años está involucrado en ese robo. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, definitivamente pues la delincuencia se está valiendo de los menores de edad porque no tienen pues penalización por el hecho punible que ellos desarrollan. Ese es un tema que ya se está viendo aquí, se está tratando aquí en Arequipa, y lo que nosotros pues vemos con bastante preocupación es de que
No es tan cierto esto de que Arequipa está con su personal policial completo o estamos en exceso. No, eso no es tan cierto, y nosotros pensamos de que si en Arequipa está sucediendo esto es porque en otros lugares se está atacando a la delincuencia con mayor incidencia, y la delincuencia todos conocemos de que nunca muere, sino va a mutar, va a cambiar, y pareciera de que están viendo que Arequipa sería una nueva plaza pues donde la delincuencia se pueda estacionar, algo que nosotros vamos a impedir con algunos planes estratégicos que se están desarrollando con la policía y con los demás sectores involucrados en la seguridad ciudadana. Excelente, coronel, y como secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Arequipa, ¿qué estrategias tiene para contrarrestar o hayan diseñado un plan para estas fiestas de fin de año en Arequipa? Ese es un tema que se está trabajando a nivel provincial, pero yo le adelanto que aquí la policía ha implementado una estrategia de cuadrantes en 3 distritos y que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores y Cerro Colorado, donde había mayor incidencia delictiva, se ha reducido, pero en este momento existe una estrategia que se está trabajando para poder bloquear a la delincuencia que quiera participar pues en estas fiestas, ¿no? Justamente el día 10 de diciembre nosotros tenemos una reunión del Comité Regional donde se van a exponer todos estos temas y se va a evaluar y se va a conversar con las principales autoridades aquí en Arequipa. Bueno, muchísimas gracias por su participación, coronel Jorge Padilla. La verdad que le felicito por la labor que está realizando en Arequipa y estamos en comunicación en cualquier momento nuevamente para que nos comunique los avances que hay en Arequipa. Ya, muchas gracias también a ustedes. Es necesario, y estaba escuchando la entrevista que estaban ustedes realizando, es necesario tomar en cuenta de que si bien es cierto nosotros estamos enfrentando a la delincuencia, pero paralelamente tenemos que trabajar en la prevención, porque si no hacemos esto, este círculo va a continuar por años, ¿no es cierto? Yo leía hoy una noticia que salía que en Suecia se han cerrado 4 establecimientos penales, porque la población penal se ha reducido, y manifestaba pues el jefe de los servicios penitenciarios que no se explicaban eso, pero sin embargo ellos decían de que habían trabajado mucho en lo que es la prevención y la rehabilitación, algo que nosotros no estamos trabajando a nivel nacional. Estamos enfrentando a la delincuencia, estamos dando penas más duras como la 30.076, 30.077, pero poco estamos trabajando en la prevención, que es donde deben trabajar los diferentes gobiernos locales y las demás instituciones que integran pues la seguridad ciudadana. Efectivamente, coronel, muchísimas gracias, muy buena su participación y vamos a tocar ese tema con el general Wilson Barrante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, general, es muy importante lo que dice el coronel. No se está trabajando en prevención social del delito. Eso nosotros le hemos dicho muchas veces en este programa. Sí, no invierten en la prevención social del delito nuestras autoridades. No les interesa. Justamente cuando nosotros decimos que debe haber un impuesto para efectos de la seguridad, ese dinero, ¿a qué va? Va justamente a la parte preventiva. ¿Para qué va? Va para hacer actividades recreativas, actividades culturales, actividades deportivas. Y entonces con ese dinero el Estado puede también hacer aspectos preventivos en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de drogas. Hay niños de los 9, 10 años que ya están involucrados en el tema de la droga. Entonces a estos niños hay que recogerlos. Y justamente esta es una actividad de la prevención. Tenemos también el aspecto que hemos planteado más de una oportunidad aquí en este medio, que juntar a los gobiernos locales con la Policía Nacional y con las instituciones del Estado. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, el Servicio Militar Sin Armas, instituciones que la institución técnico laboral, para que vayan ahí los jóvenes de estos conductas disfuncionales o jóvenes que están en las pandillas, para llevarlos a que participen y reciban una capacitación técnico laboral para insertarlos en mejores condiciones a la bolsa de trabajo. Entonces, con este tipo de propuestas los jóvenes van a sentir que son útiles o algo tienen para poder insertarse, más allá de pedir dinero o de robar.
observar, ya encuentran que van a saber hacer jardinería, van a saber hacer pintura, planchado de carros, etcétera, cosas, oficios muy, vamos a decir, muy utilitarios y que son rápidos de obtener rentabilidad mediante el servicio que puedan prestar en diferentes talleres, etcétera, ¿no? Y no lo hacemos porque, como les repito, la prevención es un aspecto que ha quedado de lado. La educación es otro aspecto importante, a través de la educación cívico, que antes era la instrucción premilitar, bueno, cambiémosle pues formación de ciudadanos, tanto que se habla de formar ciudadanos, al ciudadano se le forma enseñándole deberes y derechos, y eso tiene que ser desde la primaria, la secundaria, la organización a través de la educación familiar que se enseñaba en algunas épocas en los colegios a las niñas, a las jovencitas, para prepararlas en mejores condiciones y no estén en estos grupos también de conductas disfuncionales, creando problemas. Entonces, todo este tipo de actividades educativas, y sabemos nosotros, pues está de más decir que todo esto parte de la educación. Si educamos a los niños, vamos a tener buenos padres y vamos a tener buenos forjadores de jóvenes, y el futuro del Perú se arregla. Pero por eso decíamos, en el acuerdo nacional es aquel donde debemos llevar el problema, y no nos olvidemos que la inseguridad ciudadana no es un problema netamente reactivo ni represivo, es un tema preventivo, y la seguridad tiene que pasar, ya hemos dicho, el orden interno está no solamente por el orden público y la inseguridad ciudadana, sino también por el orden jurídico, el orden económico, el orden social. Estos tres aspectos fundamentales, el orden jurídico, el orden económico, el orden social, son fundamentales, porque a partir de ese momento, en esos tres aspectos, vamos a tener nosotros que participar en la reconstrucción del tejido social. No nos olvidemos, como más de una vez le hemos dicho, hemos tenido 20 años de guerra interna, han habido gente que se ha movilizado de una región a otra, abandonaron sus tierras y todo eso. Se hizo una comisión de repoblamiento, pero por ejemplo Lima y como Arequipa y otras grandes ciudades que han crecido con cinturones marginales de gente que abandonaba el campo por la presión en ese momento de la guerra interna, y todo este conjunto de gente que está alrededor del tejido de Lima viene pues con una serie de daños de violencia que ha vivido en ese periodo, y no hemos hecho nada. Aquí no ha pasado nada en el Perú, como que si el problema de la guerra ha sido un problema de los cholos y un problema de los militares. Porque a la gente verdaderamente, al poder político, no le importa un pepino, como alguien dijo, no le importa absolutamente nada. Entonces, estos son temas que tienen que ver con la prevención, porque tenemos que entender que el origen de la inseguridad pasa por todo esto. Mira, los niveles de violencia hoy en día, con toda seguridad le podemos decir que ya hemos llegado a un nivel que podríamos decir que estamos en el mismo nivel de México, con nuestros propios matices, porque no vamos a ser ni como México ni como Colombia. Somos un estado que a la vez nos diferenciamos de ellos, pero hemos cogido modalidades. En el sicariato hemos cogido la modalidad de la colombiana. Hemos cogido esa modalidad, pero ya estamos haciéndolo. Los niveles de violencia no es en la misma medida que los de en este caso los de México, pero tenemos que el poder económico, el poder del narcotráfico se ha involucrado en las regiones. Y va creciendo. Y va creciendo, como lo que hemos visto, el asesinato de estos estudiantes. Algún comunicador en alguna oportunidad nos dijo que es un problema político, que lo han utilizado, han eliminado a los estudiantes, pero ¿sabe qué pasa? Que esa autoridad política está involucrada con el narcotráfico, y entonces hemos tenido ahí la policía local, hemos tenido la autoridad edilicia de la comunidad que estaba vinculada al narcotráfico, y que como los creaban problemas estos jóvenes normalistas, hubo que eliminarlos. Entonces, señores, aquí el problema de una u otra manera es similar al nuestro, porque aquí, dejémonos de hipocresías, acá hay autoridades vinculadas al narcotráfico. Yo decía acá, Lima, por ejemplo, imagínense ustedes en todo este eje, cuántas farmacias, cuántos casinos hay en Lima. Lima es una ciudad, la ciudad de los casinos. Y si nosotros vamos a otros países, no existe casinos en la medida que tenemos acá, porque los casinos son grandes lavanderías, los casinos, las construcciones, todo ese dinero se lava, y se lava dinero en el narcotráfico y la corrupción. La corrupción es el eje central. El eje central y el germen que alimenta a todo este tema de la inseguridad. Y la impunidad de jueces y fiscales que no hacen nada por corregir, también alimenta. Entonces, si nosotros nos quejamos de la inseguridad, ahí tienen ustedes una explicación. Es la impunidad. Y además la corrupción, el alimento principal, que tiene que ver con el narcotráfico y con los delitos que tienen que ver con que se comprometen a los funcionarios del Estado. Pero todo eso genera. Pero general, ¿cómo contrarrestamos esto? Por ejemplo, un especialista me decía, en el Perú, en temas de educación, el Estado no se preocupa en el tema de educación, no les importa, no les exigen, niños en las calles 8, 9, 10 de la mañana en horas de clases en las calles,
no se sabe por falta de apoyo económico de sus padres o por falta de voluntad política de nuestro gobierno. Decía, a mayor educación, menos delincuencia. Y también el tema de la oportunidad de trabajo para los jóvenes. Vemos que acá en el Perú la mayoría de los jóvenes de 14 a 29 años no tienen trabajo. Los que tienen trabajo son mayores de 30, 50, 60 años. Claro. Entonces, mayor desocupación hay de jóvenes. Entonces, se necesita crear más oportunidad de trabajo para los jóvenes, menos delincuencia. Y más protección familiar, menos delincuencia. El tema ese creo que es el seno, el eje central del crecimiento de la delincuencia. Exactamente, mire, todo viene del hogar, pues eso es indudable. Ya está de más decir, si nosotros no tenemos hogares sólidos, es difícil que nosotros podamos tener, digamos, en el futuro hijos correctos. Y entonces aquí en el tema preventivo es básico. Mire, en generaciones no muy lejanas en las que yo he vivido, teníamos, por ejemplo, la educación secundaria, teníamos la educación especializada en agricultura, comercial. Entonces, de tal suerte que el joven que venía hacía un año más en el colegio politécnico, un año más en el colegio comercial y salía como técnico en estos niveles educativos. Y ahí iba a trabajar. Hoy en día eso es difícil porque estos genios de las reformas educativas, con la finalidad de generar rentabilidad, nada más que rentabilidad, han privatizado la educación. Por supuesto, la educación privada es buena, pero ¿qué pasa? No está al alcance de los más pobres. Con un sueldo mínimo de 700 y tantos soles, ¿qué cosa va a hacer un padre de familia con 2 hijos? En el mejor de los casos, y si no tiene 5 o 6, no va a poder hacer nada. Entonces, a la de Dios, que el hijo vaya a agenciarse y gane su dinero. Eso no puede continuar en nuestro país. Nuestro país tiene que entender que la educación es un derecho fundamental. Es casi como el agua, es casi como el derecho a la vida. Es igual, entonces tenemos que fortalecer. Mire, un país como el nuestro, la infraestructura educativa de colegio está destrozada. ¿Cuántas veces hemos visto que al inicio de las vacaciones, en marzo o abril, hemos encontrado colegios deshechos? No hacemos nada y eso viene todos los años. Y el gobierno debe participar en ese aspecto. Por ejemplo, general, en Finlandia, el gobierno invierte aproximadamente $6.000 por alumno en temas de educación. En el Perú, aproximadamente $400. Mira la diferencia que hay. ¿Cómo apuesta el gobierno por la educación? Ese alumno estudia en un colegio de primera, tiene computadora, acceso a internet, estudia inglés, todo. Claro. Pero mira la diferencia, general. Claro, mire, y aparte de esto también es necesario precisar. ¿Por qué funciona mejor la educación en estos países? Y este es para reflexionar, amigos. Funciona mejor porque la organización político-administrativa del Estado no es ni unitaria ni descentralista, es federal. Federal. Entonces, cuando es federal, hay autonomía regional, o sea, suponiendo que en el caso de, por ejemplo, de Arequipa, sea federal, Arequipa tendrá autonomía para poder hacer su propia educación bajo los perfiles educativos que le da el Estado, el nacional, y con digamos que las posibilidades que tiene Arequipa, como son minería, comercio, industria, construcción, puede desarrollar un perfil educativo especializado para estos jóvenes, de tal suerte que ahí en la región los jóvenes van a encontrar saliendo trabajo. Ya, esa es una facilidad de la educación. Y eso hacen en Finlandia. Finlandia invierte 6.000, por supuesto que lo invierte, pero con una educación apropiada para cada uno de los núcleos, vamos a decir, federales en que está organizado Finlandia. Igual pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa lo mismo, pasa en Brasil. Hemos tenido la oportunidad de compartir las vivencias de la educación en el Brasil y es una maravilla. Yo me he quedado impresionado aquí cerca. Traspasando la cordillera, estamos en el Brasil y eso sucede en el Brasil. La inversión en educación es alta. Acá hubo el acuerdo nacional para aportar 6 puntos del PBI en educación, señores. Eso nunca se hizo. Nunca se dio. Se hizo para aumentar el sueldo. Es bueno aumentar el sueldo, pero vienen reformas políticas que no son reformas técnicas. Entonces acá lo que tenemos que hacer, bueno, pues busquemos una comisión brasilera, llámenle americana, finlandesa, juntémoslo, que nos estudien y nos hagan la reforma, como se hizo la reforma de la Policía Nacional con una comisión española, la de la Fuerza Armada con una comisión del Ejército francesa, de la Marina americana. Tenemos que ya, en este momento, si nos escucha, copiar un modelo con los propios especialistas acá
y hacer una reforma, y esa que firmamos todos, nos comprometemos, lo hacemos pública, señora, a partir de ahora este es el modelo educativo que es adecuado para nuestro país. Hagámoslo, comprometámonos a construir la infraestructura educativa, porque no es posible, y quizás muchos de ustedes no conocen, pero en los rincones del Perú, señores, no existe a las justas, existe adobes y una tabla encima donde los jóvenes, los niños se sientan para leer una pizarra hecha con el entusiasmo del ciudadano o de la población. De la comunidad. No puede ser eso, pues. Mientras acá tenemos acceso a luz, allá no hay luz. Mientras allá acá tenemos protección, no hay ni lluvia, allá tenemos lluvia, pasa los huecos, es decir, es un desastre. Etcétera. Yo, estas cosas que a veces les puedo contar y a ustedes les parece que esos son otro mundo, no, eso pasa en el Perú. El 70% del territorio nacional es extremadamente pobre en infraestructura. Yo diría que pobreza extrema en infraestructura. Acá no nos van a contar cuentos porque eso pasa desde Tumbes a Tacna en la región, me estoy refiriendo a la región rural y la región altoandina, y que agrupa un gran sector, claro, si la población peruana es altamente rural, concentrada en núcleos urbanísticos en las ciudades, pero bueno, y hay el resto que no. Si lo que eso pasa en las grandes ciudades, imagínense qué estará pasando en el interior del país. Por eso que nos debe dar pena cuando un niño de los tantos años que tenemos, de 7, 8, 9, 10 años, viene acá pues y en realidad nos da pena su pobre nivel educativo. Por eso es que en la última prueba que hemos tenido, por ejemplo, lo que estamos mirando nosotros ahora es la prueba esta que ha salido del listado de los colegios. Y el colegio de Chosica, gran presidente de la República, etcétera, ¿por qué es el mejor? Porque ha traído a los mejores alumnos de todo el territorio nacional. Entonces es el mejor. Pero eso es uno. Ojalá que ese modelo en la región también hagan el mejor colegio de la región. Y compitan entre las regiones circundantes, por ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, compitan en una suerte de quienes tienen los mejores centros educativos. Eso tiene que ser. Y eso lo tiene que promover ¿quién? El gobierno nacional. No lo hace. El gobierno nacional no lo hace, pues, porque disculpe, acá tan que le hacen cosquillas al muerto. Y eso en realidad, fíjense ustedes, así pongan ustedes a Mandrake o al Brujo, no lo van a hacer mientras no haya voluntad política. Y eso es lo que exigimos. General, tenemos ese problema por ejemplo, un especialista me decía, Armando, la palabra mágica para contratar la delincuencia se llama inclusión. Entonces, mayor oportunidad para nuestros jóvenes, educación, trabajo y protección familiar, y con eso vamos a contrarrestar. Y un tema que me gustó del coronel Jorge Padilla, que nos llamó de Arequipa, general, ¿se está trabajando en la reinserción de los presos en los penales? Por eso estamos diciendo que no se está haciendo absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque hemos ideologizado todo este tema de la penalización. Por el afán de que están ahí los fujimoristas y no sé cuánto, entonces no se hace nada. Y lamentablemente acá no se trabaja en el tema de la reinserción social. Por eso decíamos, una forma de reinsertarlos mejor, ¿qué cosa es? Privatizar los penales. Una vez que privaticemos los penales, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de que un sector de la población penal, que es enorme, pueda estar pues y dejar el espacio para los que no tienen y poderlos reinsertarlos en mejores condiciones, porque acá hay reinserción pero para un sector muy mínimo. Y entonces eso no se hace porque no existe capacidad de la oferta que da el Instituto Nacional Penitenciario es muy baja, entonces no hay. Si el hacinamiento es enorme, 2 o 3 veces más la capacidad de los centros penitenciarios, entonces no es posible. Por eso que una de las tareas de despenalizar a los mayores de 75 años es positiva. Yo comparto esa posibilidad. Claro, es maravillosamente buena porque con eso sacamos. Y la otra es de que se tenga que hacer, por ejemplo, el arresto domiciliario también para otros delitos menores. Claro, con el grillete electrónico podemos nosotros también despenalizar. Entonces, 3 aspectos. Mayores de 75 años afuera. Para los primarios, ponerle su grillete electrónico. Y los que son residentes, y hacer la labor de reinserción social. Y de tal suerte que entonces vamos a darnos cuenta que podemos avanzar un poco más. Se le da la oportunidad. Y el que no, pues ya tendrá al que delinque. Y en este tema, mire, nosotros hemos hecho una propuesta también extrema, muy dura, si es que esto continúa. Nosotros hemos dicho que la pena de muerte se debe reinstalar. Y se debe reinstalar, y si se tiene que hacer las denuncias correspondientes digamos al Pacto de San José, lo tendremos que hacer. Porque en realidad nosotros no podemos decir, no, ¿sabe qué? Los derechos humanos. Sí, pues, pero ¿y qué pasa con la población? ¿Qué pasa con los policías que mueren? ¿Qué pasa con el que roban? ¿Qué pasa con todas estas cosas que están ocurriendo? Nos vamos por el hecho de que ya hemos firmado un tratado de los derechos humanos, ¿podemos hacer? No, yo creo que no. El Estado tiene que protegerse y esto es una forma. La pena de muerte se debe instalar para delitos como lo que estamos mirando. Violaciones menores de edad, muertes. 8 meses. He visto por ahí una cadena perpetua a un ciudadano que ha violado a una menor de 8 meses. No Oiga,
Oiga, eso es una barbaridad. Eso ya no tiene perdón de Dios. Entonces, que se van a equivocar, no creo. Ya, ese tema, por favor, estudiémoslo y no lo estudiemos eternamente, resolvámoslo. Señores congresistas, ustedes tienen una oportunidad, ahora que se van, y ojalá que espero que nunca más los vuelvan a reelegir, pero ya hagan esto de una vez, pues. General, pero también en el Perú hoy en día el preso, dentro de los penales, no recibe una buena reinserción social, pero sin embargo, cuando salen a las calles, estos ya no tienen la oportunidad de trabajar, van a buscar trabajo, le dicen usted ha estado preso, no le dan la oportunidad. ¿Qué hace esto? Nuevamente empieza a delinquir. Pero miremos, nos vamos un poquito a Costa Rica. En Costa Rica los presos estudian carreras técnicas dentro de los penales. Pero eso se preocupa el gobierno y se vuelven en pequeños empresarios dentro de los penales y el gobierno los compra sus productos enlazados con empresas privadas. Entonces estos señores dentro de los penales se vuelven empresarios y cuando salen en libertad el asistente social del gobierno los espera en la puerta del penal con una bolsa de trabajo para estos señores que salen de cumplir una condena. Entonces lo reinserta a la sociedad. Mira, los espera en la puerta del penal con un asistente con una bolsa de trabajo. En el Perú. En el Perú, fíjese, acá somos cancerberos, pues. Mire, lo que ocurrió en materia de delito contra el terrorismo, han habido como 4.500 a 5.000 sentenciados por terrorismo, de los cuales más de 4.300 o 4.400 han adquirido la libertad. Pero cada vez que aparece por ahí en un colegio alguien la cantaleta esa de que fueron terroristas, ya saben que no jodan, ya dejen en paz el tema. El Perú necesita avanzar. Entonces yo por eso he dicho, este país tiene que reconciliarse. Mientras no nos reconciliemos y estemos favoreciendo a estos organismos no gubernamentales que generan dinero y no permiten, como el perro del hortelano, entonces así como no puede trabajar el condenado y liberado por terrorismo. No puede trabajar el que purgó condena por delitos comunes. No puede trabajar nadie, señores. Estamos viendo que los penales tienen como 60.000 internos. Entonces estos cada año van saliendo a la calle. ¿Cuánta población penal que no tienen ninguna oportunidad porque el Estado mismo le frena? Y ojo, y acá hay también responsabilidad de los medios de comunicación, porque por ahí un profesor que está trabajando en un área administrativa de una unidad educativa, de gestión educativa, comienzan que tal fulano purgó condena, que esto, y entonces no podemos avanzar, cuando en realidad lo que se necesita es reinserción. Y por último, si eso fuera así, que no pueden trabajar, señores, ¿dónde está la vigilancia que se le hizo a ese ciudadano para seguirlo y darse cuenta que no está en actividades delictuosas? No hay ninguna. No se monitorea a nadie. Entonces simplemente acá castigamos y somos energúmenos, por así lo menos decir, cuando queremos nosotros criticar este tipo de problemas. La reinserción es vital. Si no reinsertamos, ¿cuál es el problema de alguien que ha cometido? Yo veo en los carros, me desplazo en los carros y señor, yo purgué condena, etcétera, ahora me arrepiento, estoy acá, por favor, vende su chicle, vende su caramelo, vende algo. Pero sí, entonces hay gente que está en ese camino. Hay voluntad, porque está trabajando. Hay voluntad de trabajar. Y a veces no da ni ganas ni siquiera de recibir el artículo que vende, sino toma, muchacho, continúa trabajando, que se le da 50 centavos, pues algo de lo que se puede dar, una chinita, como dicen, que ya está fuera de moda, pero algo tenemos que hacer, pero el Estado no lo hace. ¿Y sabe por qué? Porque ese ministerio malnacido como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en realidad no protege a nadie. Lo único que protege, no sé a quién, pero la verdad que el Ministerio de Educación me han dateado, ojalá que no sea cierto, que todos los funcionarios que están siendo, en este caso, contratados por el Ministerio de Educación, están con sueldo de 10.000, 15.000 a través de CAS para hacer estudios. Estamos en el mismo periodo como si hubiéramos estado en la Municipalidad de Lima, en donde todos los que son contratados con sueldo de 10.000, 15.000 para hacer estudios. Mientras los funcionarios y los maestros y los alumnos y la infraestructura educativa hecho una miércoles. Entonces, señores, esto tenemos que arreglarlo. Porque caso contrario tendremos que recurrir a la Constitución, artículo 46, que un gobierno usurpador hay que levantarse en armas. No sé de qué manera lo haremos, pero lo tenemos que hacer porque ¿sabes qué? No podemos permitir que cualquiera usurpe a través del voto, llegue al gobierno y no haga nada pues por estos temas que nos indigna, y la verdad que siento indignación cuando vemos estos temas. Tipo, por ejemplo, pues, coronel, la verdad que lo que usted dice es muy cierto, pero también en el Perú los policías mal pagados. Lo que pasa en otros países, el trabajo de policías es full time. Acá en Perú, pues, el policía es guachimán, el policía es vigilante,
y sueldos muy bajos, el policía debe ser un policía a las 24 horas. Día de su franco debe dedicarse a estudiar, a capacitarse en diferentes temas.